Y ahora voy a Nueva York con Fernando Lozada, economista, para hablar contigo, Fernando, de esta dimensión, el factor político que ya pesó demasiado, a nadie le queda duda, pero ¿blinda estas medidas? ¿Por dónde empezamos? Todavía no lo sabemos, tenemos que esperar unos días a ver cuál es la evolución del mercado cambiario. Lo que yo te diría es que lo que ocurrió ayer no es una gran sorpresa, esto es una historia bastante común en mercados emergentes de crisis de balanza de pagos cuando el mercado desconfía de cuántas reservas hay. Cuando tú miras las reservas del Banco Central y cuando le descuentas todo el monto que es prestado, el Banco Central no tiene muchas reservas, son alrededor de 15.000 millones de dólares y con eso tiene que pagar vencimientos de deuda y tiene que usar los dólares que le quedan para apuntalar al peso. Cuando el lunes de esta semana el mercado le cerró la chequera al gobierno, le dijo no voy a refinanciarte más la deuda de corto plazo, las LETES, las LECAP, el gobierno no tuvo otra alternativa que decidir patear los vencimientos hacia el futuro y priorizar el tipo de cambio para, entre comillas, proteger al pueblo argentino. Entre comillas, porque además yo digo que puede salir mal y empecemos por el tema de las consecuencias de buscar comprar tiempo, las consecuencias obvias para empezar. Bueno, en primer lugar, de los 4 anuncios, el primero, que es posponer los pagos de la deuda de corto plazo, eso no es una decisión voluntaria por parte de los tenedores de esas obligaciones negociables. Esta decisión la tomó el gobierno de manera unilateral, así que seguramente va a tener una consecuencia desde el punto de vista de la calificación de riesgo crediticio. Esto yo creo que no nos debería preocupar tanto porque ya los precios de la deuda argentina están en niveles de default y las calificaciones son lo suficientemente bajas. En cuanto a las otras medidas, lo que tiene que pasar por el Congreso, bueno, no hay que olvidarse de que estamos en una etapa preelectoral, así que yo no estoy seguro de que el Congreso esté dispuesto a discutir esto hasta después de las elecciones. Negociaciones con tenedores de bonos externos. Yo creo que nadie se va a sentar con un gobierno que no se sabe si va a estar dentro de 2 meses, así que me parece que estamos entrando en una situación de limbo que no se va a resolver por lo menos hasta fines de octubre, hasta que se resuelva qué es lo que pasa en las elecciones. Y por último, nadie pensaba lo contrario respecto de la necesidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Eso no cae en sorpresa. El momento es el que cae como sorpresa por lo que está adelantando el gobierno, ¿no? Exacto, es el momento y las condiciones en las que esta negociación se anuncia. Lo que el mercado en general esperaba es que Argentina iba a tener que transformar su stand-by en lo que se llama un EFF, un acuerdo de facilidades extendidas. El problema es que para que el fondo te dé un EFF, uno tiene que cumplir con una serie de condiciones que en general son más pesadas que las de un stand-by. Y el candidato Alberto Fernández ha sido muy crítico del rol del fondo en Argentina. Así que ahora se abre un compás de espera, hay un gran signo de interrogación, mucha incertidumbre acerca de las decisiones que Fernández pueda tomar en el caso de que sea electo presidente. Entonces no podemos decir todavía si se blinda al presidente, aunque estén pensadas para proteger al pueblo argentino, porque tienes un montón de factores que están, por los que no tiene control, que son las conductas y declaraciones del candidato Fernández, entre otros factores. El origen de este problema es una crisis política que se transformó en una dramática crisis de credibilidad. Los incentivos de Macri y de Fernández no están alineados y no se van a alinear hasta que se resuelvan las elecciones a fines de octubre. Yo creo que hasta ese momento la volatilidad va a continuar. Y es lamentable porque faltan 2 meses, es mucho tiempo para la cantidad de dinero que hay para las reservas, como tú acabas de decir, Fernando, y lo que vamos a ver es, quién golpea más al ciudadano argentino en medio de esta volatilidad terrible por el factor político. Gracias, Fernando. Gracias a ti.